Es considerado una de las mentes más extraordinarias de la historia, un científico excepcional, cuya personalidad polifacética aportó un aire extraño, misterioso e interesante a los diversos trabajos que realizaba. Conozcamos hoy algunos de estos inusuales datos acerca del gran Isaac Newton. Cuando nació, sus probabilidades de vida eran escasas, especialmente en aquellas épocas, ya que llegó al mundo entre 11 y 15 semanas antes de lo esperado. Se dice que, de acuerdo a las palabras de su madre, el bebé Newton podía caber en una taza de 1/4 de galón al nacer. Debido a ello, estuvo entre la vida y la muerte durante más de una semana y finalmente venció toda probabilidad. Su padre, quien era un granjero, falleció 3 meses después, antes del nacimiento del científico. Newton fue criado por su abuela después de que su madre se fuera a vivir con su nuevo esposo, un acaudalado pastor protestante con el que tuvo 3 hijos. En una de las listas que hizo, se nombra todos los pecados que sentía había cometido hasta la edad de 19 años. Entre lo escrito se podía leer uno en particular que incluía a su madre y a su padrastro, el cual indicaba: amenazar a mi padre y a mi madre de quemar la casa y a ellos juntos. Isaac fue enviado a estudiar al King's School de Grantham, y se dice que no era muy amante de la literatura y la poesía, aunque sí de la tecnología y la mecánica. Durante sus años de escuela, el joven Newton mostraba un comportamiento bastante reservado, por lo que no hizo buenos amigos, siendo incluso el objeto de burlas por parte de algunos de sus compañeros. Se cuenta que un día, uno de sus compañeros de clase atacó a Newton con una fuerte patada en el estómago, y a pesar de lo que se esperaba, Isaac no dio un paso atrás. Comenzó a defenderse y resultó siendo el vencedor. El pequeño se sintió orgulloso del resultado, pero ello no le sirvió para que los otros niños lo aceptaran. Decepcionado de la situación, Newton decidió aislarse más. Algunos creen que debido a lo ocurrido, inscribió su firma con su nombre en una de las paredes del colegio, como símbolo de triunfo. Newton estaba fascinado con todo lo relacionado al tiempo y pasaba muchos momentos sacando conclusiones al observar el movimiento de las sombras de los árboles de la finca familiar. Fue así como construyó varios relojes de sol, y uno de ellos tenía fama de ser el más preciso del mundo. Al ingresar a Cambridge, luego de negarse a administrar las fincas de su padrastro, Newton llegaría a ser un estudiante, profesor y luego catedrático. Una anécdota cuenta que las clases que impartía el científico eran sumamente aburridas e incomprensibles, e incluso en una oportunidad entró al aula y se puso a explicar el tema, enfocándose netamente en la lección. Pasado un tiempo, y al observar a la clase en general, se percató de que todos los estudiantes se habían marchado. Newton llegó a ser un hombre conocido en el ámbito universitario y científico de Inglaterra, llegando incluso a ser diputado en el Parlamento. Se cuenta que durante sus años desempeñando el cargo, intervino solo una vez. Cuando pidió la palabra, los demás miembros se sorprendieron y se embargaron de mucha expectativa sobre la opinión que aparentemente iba a emitir. Al hablar, Newton se puso de pie y dijo lo siguiente: por favor, ¿pueden cerrar la ventana? Hace mucha corriente y tengo frío. Se sentó y dejó que los demás políticos sigan con su discusión. A una edad más o menos avanzada, Newton sufrió una fuerte crisis nerviosa que le hizo ser conocido por poseer un comportamiento bastante huraño y excéntrico. Sin embargo, se cree que este episodio, al igual que sus ataques de depresión, pudieron ocurrir a causa de una contaminación con mercurio, elemento con el que trabajaba en sus experimentos de alquimia. Otros cuentan que al intentar levantarse,
El científico tenía que quedarse un buen tiempo sentado al pie de su cama, ya que las ideas se acumulaban en su cabeza de tal forma que incluso le hacían sentir mareado y confundido. Una situación que algunos también creen pudo deberse a la contaminación con mercurio, mientras que otros simplemente piensan que era parte de su genialidad. Newton fue un hombre muy creyente y dedicó incontables horas al estudio de cuestiones espirituales, incluso más que a temas científicos. Desarrolló su propia teoría sobre los ángeles, viéndolos como seres corpóreos que no se distinguen del ser humano y analizando la Biblia a profundidad. Una historia cuenta que Newton realizó una maqueta que representaba el universo en ella. Se podía apreciar el Sol, los planetas, los satélites, entre otros elementos. Un día, un profesor que era ateo preguntó con respecto al objeto: «Isaac, ¿hiciste tú esta maqueta?». «No», respondió Newton, «ha aparecido aquí ella sola». «No me tomes el pelo, eso es imposible», le respondió el profesor. Y Newton, quien era muy religioso, le dijo: «¿No opinas tú que el universo tan grandioso no lo creó nadie? Pues esta maqueta tan pequeña tampoco». Newton detestaba las críticas e hizo enemigos de por vida con aquellos que se atrevían a expresar opiniones en contra de sus trabajos. Cuando fue criticado por sus colegas científicos y luego de la muerte de su madre, comenzó una vida de soledad y aislamiento total alrededor del año 1678 y permaneció en este estado durante los próximos 6 años de su vida. Newton falleció en Londres un 20 de marzo del año 1727 a los 85 años de edad, y está enterrado junto a otros grandes personajes como Charles Darwin y el escritor Charles Dickens. El famoso Principia de Newton fue publicada en el año 1687, un libro que fue compilado por Isaac en 2 años. Este texto contiene el concepto y las teorías de la gravitación universal, las 3 leyes del movimiento y su teoría del cálculo. Hoy en día es considerado una de las principales fuentes de conocimiento e inspiración para millones de científicos. No sé cómo me verá el resto del mundo, pero a mí me parece haber sido como un niño que juega en la playa y se divierte cuando encuentra de cuando en cuando un guijarro más suave o una concha más bonita que de costumbre, mientras el gran océano de la verdad yace ante mí, completamente desconocido. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y además compartir este canal con tus amigos. Gracias y nos vemos en un próximo video, aquí, en La Hora Muerta Empieza.